haremos una oración, pondremos este tiempo en las manos del Señor y como he dicho, el tema es, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el soplo de Dios, también se le conoce por el viento de Dios. Aunque hoy hay bastante viento, sopla que no veas por aquí detrás. Pero bueno, vamos a dejar que sople, también aquí dentro. Padre, te damos gracias porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias. Señor, ayúdame en esta mañana porque soy consciente del peso que hay sobre mí, Señor, que recae sobre mí al predicar tu palabra. Que realmente tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como he dicho, somos templo del Espíritu Santo. Y ser templo del Espíritu Santo es una verdad que transforma la vida de una manera radical. Cuando nacemos de nuevo pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Eso transforma nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Hay una total transformación. No se trata solamente de que Dios viene a morar a ti, a tu vida, que hace morada en ti, sino que hay una total y absoluta transformación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es verdad, y tú me dirás, no, pero seguimos pecando. Sí, somos pecadores. Y seguiremos pecando hasta que Cristo nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Eso es una realidad. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestras vidas, una vez que el Espíritu Santo pasa a ser morada en nosotros, son transformadas nuestras vidas. Y como he dicho, eso no quiere decir que ya no pecamos, porque seguimos siendo imperfectos. La perfección solo la alcanzaremos cuando Dios nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Se ha leído en esta mañana 1 Corintios 16, 19, 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? No somos nuestros, tenemos un propietario, somos propiedad de alguien, somos propiedad de Dios, porque hemos sido comprados por precio, pero no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Hemos sido comprados con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Amén. Con su sangre derramada. Hemos sido comprados por ese altísimo precio. Ese alto precio no se puede comparar con el oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Así que, hermanos, dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, una vez más, los cuales son de Dios. En un mundo saturado de imágenes, distracciones y definiciones distorsionadas de identidad, el creyente en Cristo debe volver a las verdades fundamentales del Evangelio. Hermanos, es tiempo de volver a las verdades fundamentales del Evangelio. Se ha distorsionado la realidad del Evangelio. Hay muchos lugares que no son congregaciones, sino que son sinagogas de Satanás, porque distorsionan la verdad. Venden a Jesucristo como si fuera un mero objeto comercial. Solo buscan sacar dinero. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos muy claro que necesitamos volver a las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Para qué? Para encontrar sentido, propósito y dirección para nuestras vidas. No hay otra posibilidad. Una de las verdades más profundas y transformadoras que hallamos en las Escrituras es que somos templos del Espíritu Santo. Esta afirmación, que a primera vista parece una declaración teológica, encierra en sí misma una realidad espiritual que impacta en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué decisiones tomamos y a quién pertenecemos? Muchos buscan a Dios en templos construidos por manos humanas. Muchos buscan a Dios, van a lugares, que me imagino que ya sabéis a qué lugares me refiero, a esos templos que están hechos por manos humanas, en experiencias emocionales, otros,
o en rituales vacíos sin darse cuenta de que el verdadero templo de Dios está dentro de cada creyente. No hace falta ir a ningún lugar especial para encontrar a Dios, porque Dios mora en ti si eres hijo de Dios. Amén. No necesitas ir a ningún sitio especial. Si yo me fuera a un monte, sigo estando en la presencia de Dios. Y si me voy a la playa, sigo estando en la presencia de Dios. Y si me voy al campo, sigo estando en la presencia de Dios. Y si estoy solo en mi casa, sigo estando en la presencia de Dios. No necesito ir a ningún lugar especial hecho por manos humanas. Esto no solo cambia nuestra manera de vernos, sino también de cómo interactuamos con el mundo y con Dios mismo. En esta reflexión exploraremos en profundidad el significado de ser templo del Espíritu Santo, sus implicaciones doctrinales, éticas y espirituales, y cómo esta verdad puede ser una fuente constante de santidad, esperanza y poder en la vida del creyente. Y eso lo quiero hacer con 9 puntos. Son rápidos, no os asustéis. No son 9 puntos de esos como capítulos de Levítico, no. Tranquilos. Son 9 puntos. El Espíritu Santo, la presencia misma de Dios en nosotros. La primera gran realidad de ser templo del Espíritu Santo es que Dios mismo habita en nosotros. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Dice Éxodo 40, 34, 35, no hace falta que lo busquéis, lo leo yo. Entonces una nube que cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés, el gran Moisés, no podía entrar en el tabernáculo porque la gloria de Dios se estaba manifestando. Y si él hubiera entrado, hubiera muerto. Porque nadie puede estar en la misma presencia de Dios. Moisés tuvo el privilegio, es verdad, de que Dios lo cogió y lo puso dentro de una peña y vio las espaldas de Dios. Pero no es que literalmente viera las espaldas de Dios, sino que vio un destello de la gloria de Dios. Amén. El gran Moisés no podía entrar en el tabernáculo cuando la presencia de Dios se manifestaba. Y si nos vamos al templo construido por Salomón, nos dice en Primera de Reyes 8, 10, 11... Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En este caso son los sacerdotes los que salen del templo, ya no del tabernáculo, sino del templo, porque la presencia de Dios se hacía manifiesta y ellos tenían que salir del templo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, una vez al año. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder entrar a cada instante en la presencia del Señor. No tenemos que entrar ni salir, porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y el Espíritu Santo no sale de nosotros, sino que entra en nosotros una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento estas estructuras eran lugares sagrados donde se manifestaba la gloria de Dios de forma visible, acompañada muchas veces de nube, fuego o la voz misma del Señor. Sin embargo, en el nuevo pacto, esa presencia gloriosa no está confinada a un espacio físico, sino que mora en los corazones de los creyentes que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Mora en los corazones de los creyentes que han nacido de nuevo. No de todos los creyentes, porque hay muchos creyentes que no han nacido de nuevo. Y no es ninguna contradicción, los demonios creen y tiemblan.
y no han nacido de nuevo. Creyentes nacidos de nuevo, que sus vidas han sido transformadas. Como dice 2 Corintios 5:17 y como ya he dicho, a personas que han nacido de nuevo son aquellas que las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. A esos me refiero. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quizás algunos de los que están aquí no lo saben. Puede que no lo sepan. Esto no es simplemente una metáfora o una idea simbólica para hacernos sentir mejor. Es una realidad espiritual concreta. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, ha decidido hacer su morada en nosotros, no por mérito propio, sino por la obra redentora de Cristo. Su presencia en nosotros no es intermitente ni condicional, es permanente, constante y transformadora. Gloria a Dios. Este principio nos recuerda que la relación con Dios ya no depende de geografía o estructuras físicas, sino de una comunión viva e íntima con Él. Donde quiera que estemos, en el local, en casa, en el trabajo, en el valle de sombra o en el monte alto, su Espíritu está presente. Siempre está presente en todos aquellos que han nacido de lo alto. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos, pero no es que eso realmente es lo que dice el original. El original, lo que le dice Jesús a Nicodemo es que si no naces de Dios, no verás el reino de los cielos. Y él era un maestro de la ley, se supone que tenía que conocer todas estas cosas, se supone que él tenía que ser una nueva criatura, y con todo el conocimiento que tenía de la ley, no era una nueva criatura, necesitaba nacer de nuevo. Tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia, pero a menos que nazcas de nuevo no verás el reino de los cielos. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia y que pareciera que es un gran doctor en la Biblia, pero si no ha nacido de nuevo no le sirve de nada. Será condenado al infierno, al lago de fuego y azufre, donde será el llanto y el crujir de dientes. Conocer algo no te hace señor de nada. El creyente no es un simple seguidor de normas, es un recipiente vivo y santo de la gloria divina. Nuestra identidad ya no se define por lo externo, sino por la presencia interna del Dios eterno. Además, esto nos llama a desarrollar una conciencia espiritual diaria, donde todo lo que hacemos se hace ante los ojos de Dios que habita en nosotros. Ojalá y fuésemos conscientes de esta verdad. Todo lo que hacemos se hace ante los ojos del Dios que habita en nosotros. Él lo ve todo, hermanos. Y si fuésemos más conscientes, no haríamos muchas de las cosas que hacemos, no diríamos muchas cosas de las que decimos y no pensaríamos muchas de las cosas que pensamos. No estamos solos, no estamos vacíos. El Dios omnipotente ha hecho de nuestro corazón su santuario. Punto 2. Un llamado a la santidad y la pureza. Si Dios mora en nosotros, entonces nuestros cuerpos y nuestras vidas deben reflejar esa realidad. Si el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, eso se tiene que ver, se tiene que reflejar. Es imposible que el Espíritu de Dios, que es Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, no es la fuerza activa de Dios, es Dios mismo en esencia. Vive dentro de ti, es imposible que no se note. Es imposible. Tiene que verse que el Espíritu Santo mora en ti. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo mora en ti y golpeas a tu esposa o maltratas a la gente.
o eres un abusón, o te gusta ver la pornografía, o otras muchas cosas. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que tampoco no vas a caer en pecado. Claro que vas a pecar. Claro que pecarás. Yo pecaré, tú pecarás. Parece que estoy diciendo los verbos. Yo peco, tú pecas, él peca. Nosotros pecamos, vosotros pecáis. Así que, hermanos, es un llamado a la santidad y a la pureza. No podemos declarar con nuestros labios que somos templos del Espíritu y al mismo tiempo vivir como si estuviéramos vacíos de Dios. Eso es religiosidad. Por no decir que también es hipocresía. En 2 Corintios 6, 16, 18, Pablo hace un llamado urgente a separarnos del pecado y de toda contaminación, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Este llamado no es una mera sugerencia ética, sino una demanda divina arraigada en la santidad de aquel que habita en nosotros. El templo en Jerusalén no podía ser contaminado por nada impuro. Había unas reglas estrictas para su mantenimiento y pureza, porque la presencia de Dios no podía compartir espacio con la impureza. Lo mismo nos pasa a nosotros. Ya no hay templo. Se habla de un tercer templo, pero ese no es el tema. Porque el templo auténtico y genuino somos nosotros. Y aunque hagan otro templo y ofrezcan sacrificios a Cristo, para Dios será abominación. Porque el verdadero templo somos nosotros. Nosotros somos el auténtico y genuino templo de Dios, no el tercer templo que quieren hacer en Jerusalén. Había reglas estrictas para su mantenimiento y pureza, porque la presencia de Dios no podía compartir espacio con la impureza. De igual manera, nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo no deben ser profanados con prácticas, pensamientos o actitudes que deshonren a Dios. No deben ser profanados con prácticas, pensamientos o actitudes que deshonren a Dios. Esta pureza no se limita solo a la sexualidad o al cuerpo físico, aunque esto también es esencial. Abarca también nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras relaciones, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 17. La santidad no es opcional, hermanos. No es si quiero o no quiero ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no es opcional. Si tú vives en santidad porque has nacido de nuevo, verás al Señor. Pero si tú no has nacido de nuevo, tú no verás al Señor. Y la Biblia es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que la santidad no es opcional. No es si me gusta o no me gusta, o lo comparto o no lo comparto, o lo creo o no lo creo. Es la realidad de la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo puedes leer en Hebreos 12:14. La santidad no es una opción para el creyente, es una consecuencia lógica y natural de la presencia de Dios en su interior. Implica rendirse diariamente al Señor, renunciar al pecado, crucificar la carne y buscar la transformación constante mediante la palabra y la oración. No se trata de perfección humana. Nadie está hablando de perfección humana, pero sí se está hablando de una vida rendida, limpia y en continua renovación por la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo no habita en nosotros para que simplemente experimentemos emociones espirituales, sino para que vivamos en conformidad con el carácter de Cristo.
Te lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo no habita en nosotros para que simplemente experimentemos emociones espirituales, sino para que vivamos en conformidad con el carácter de Cristo. Una vida santa. Esa es la consecuencia. Una vida santa. Una vida que glorifique a Dios. Él quiere conformarnos a la imagen del Hijo, no solamente en lo que creemos, sino en cómo vivimos, porque esto nos afecta en todas las áreas de nuestras vidas, en cómo vivimos. ¿Vivimos glorificando al Señor? Esa es una realidad en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere glorificar a Dios. Quiere glorificar al Padre, quiere exaltar al Hijo. Porque el Espíritu Santo es Dios y quiere exaltar al Padre y al Hijo. Es por eso que, como he dicho, que Él quiere conformarnos a la imagen del Hijo, no solamente en lo que creemos, sino en cómo vivimos. Por eso somos llamados a ser santuarios vivos de su gloria, reflejando su luz en medio de un mundo en tinieblas. La pureza entonces no es represión, sino preparación para la plenitud. Dios limpia su templo, no para empobrecerlo, sino para llenarlo con su gloria. Como hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el tabernáculo y en el templo, la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Y no podía haber nadie. Sin embargo, Dios mora en nosotros, habita en nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? El Dios que está en todo el universo habita en nosotros, en algo tan ridículo y tan poca cosa como somos nosotros. Él habita en nosotros, el Dios eterno, el Dios tan grande, ¿verdad? La pureza entonces, como he dicho, no es represión, sino preparación para la plenitud. Tercero, ya no somos nuestros la realidad de pertenecer a Dios. Pablo declara en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ser templo del Espíritu Santo implica que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación confronta y desafía profundamente los fundamentos de la cultura contemporánea, la cual exalta la autonomía, la autodeterminación y la independencia del ser humano. Vivimos en tiempos donde se promueve el lema haz lo que quieras con tu vida y tu cuerpo sin responsabilidad espiritual ni moral. Hermanos, estamos frente a una decadencia espiritual y moral en lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así es. Sin embargo, la verdad bíblica nos recuerda que la libertad verdadera no consiste en vivir sin reglas, sino vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús fue el precio pagado por nuestra redención, un precio altísimo que evidencia cuán valiosos somos para Dios. ¿Te has parado a pensar lo valioso que tú eres para Dios? Lo valiosos que somos para Dios. Tremendamente valiosos para Dios, porque lo pagó en su Hijo Jesucristo. No somos productos del azar, ni dueños absolutos de nuestra existencia. Somos propiedad divina con un propósito eterno. ¡Qué privilegio, hermanos! Hay un propósito eterno, no un propósito temporal, no un propósito limitado, eterno.
Jesucristo no solo nos limpió del pecado, sino que también nos santificó y nos selló con su Espíritu para que ahora vivamos en función de su gloria. Este sentido de pertenencia cambia radicalmente nuestro estilo de vida. Ya no podemos vivir como vivíamos anteriormente. No podemos seguir pensando las cosas que pensábamos ni haciendo las cosas que hacíamos. Ya no usamos nuestro cuerpo para el egoísmo, la vanidad o el placer temporal, sino para glorificar a Dios. Nuestras decisiones, hábitos, metas y relaciones deben ser filtradas por esta verdad. Esta comprensión no es una carga, sino libertad, la verdadera libertad. No caminamos solos, no nos definimos por nosotros mismos, sino por aquel que nos compró con amor eterno. Cuarto, la responsabilidad de portar la presencia de Dios. Es una responsabilidad que tenemos, ser templos del Espíritu de Dios. Todos tenemos esa responsabilidad. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen esa responsabilidad. Ser templo del Espíritu no solo implica santidad, que sí, sino también responsabilidad sagrada. Donde quiera que vamos, llevamos con nosotros la presencia viva del Dios Todopoderoso. Esto significa que nuestra vida no es neutral ni privada. Es un testimonio público de quien habita en nosotros, Dios mismo. Ser templo del Espíritu implica que tenemos una responsabilidad. Esto significa que, como he dicho, nuestra vida no es neutral ni probada. Es un testimonio público de quien habita en nosotros. Dios nos ha llamado no solo a recibir su presencia, sino a representarla dignamente en medio de un mundo que lo ha rechazado. Vivimos en una sociedad que vive sin Dios y no quiere saber nada de Dios. Vive de espaldas a Dios. Y esto no es nada nuevo, como vamos a ver, porque Romanos 1, 21, 25, ahora lo voy a leer, veremos que hace 2000 años y muchos más miles de años que el hombre siempre ha vivido de espaldas. Incluso el mismo Israel constantemente vivía de espaldas a Dios. Y Dios tiene que decir de ellos que eran un pueblo duro de servir. Esperemos que el Señor no tenga que decir de nosotros que somos un pueblo duro de servir. Esperemos que no lo tenga que decir. Veremos. Pero fíjate que no es nada nuevo que la gente no quiere saber nada de Dios. Salimos a la calle a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y unas personas son más agradables, otras más desagradables, otras no quieren saber nada, algunas nos escuchan. Pero bueno, lo importante es que hacemos lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo que tenemos como hijos de Dios, como templos de Dios. Y fíjate lo que dice en Romanos 1, 21, 25. Pues habiendo conocido a Dios, no tienen excusa. Cuando mueran y vayan a la presencia del Señor, y el Señor los lance al lago de fuego y azufre, no van a tener excusa, porque aquí lo dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación habla de un creador. No van a tener excusas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, Dios les llama necios, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se creían muy sabios, sin embargo eran unos necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, y escucha esto, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Cada palabra, actitud y acción que emitimos debe reflejar a quien servimos. Esta responsabilidad no es intimidante. No hay que tener miedo, no hay que tener temor. No, hermanos, no es una responsabilidad intimidante, sino una responsabilidad gloriosa. Somos portadores del Dios vivo, enviados como cartas escritas a un mundo necesitado de redención. Esto implica que la vida del creyente no se divide en lo espiritual y lo secular. Eso no funciona así. En Cristo todo es espiritual. No, mi vida secular es mi vida secular y mi vida espiritual es mi vida espiritual. Como si tuvieras una dualidad. No, hermanos. En Cristo todo es espiritual. Nuestro trabajo, nuestro estudio, descanso, relaciones y decisiones diarias deben ser vividas como expresiones de la presencia de Dios. El creyente no lleva a Dios solo los domingos al local. Hoy estamos aquí y hemos traído a Dios, porque somos el templo de Dios. Y salimos por esa puerta y dejamos de llevar a Dios, ¿verdad? No. No dejamos de llevar a Dios. En la universidad, en tu trabajo, en el autobús, en el hospital, en tu casa. La presencia de Dios es una constante en tu vida. Es una realidad constante. No olvidemos que somos templos del Dios vivo. Así el creyente es un altar viviente en medio de una sociedad caída. Vivimos en una sociedad caída y tan caída. Un embajador de la luz somos en territorios oscuros y un canal del amor y del poder de Dios ahí donde Él lo ha plantado. Ser templo del Espíritu es también ser enviado con propósito, vivir con propósito y brillar con propósito. El punto quinto, el Espíritu Santo, consolador, guía y poder. No debemos olvidar que el Espíritu Santo que habita en nosotros no es una fuerza pasiva ni impersonal. No es una fuerza ni pasiva ni impersonal, sino una persona divina, activa, sensible y poderosa. Completamente involucrada en nuestra vida espiritual. Él, el Espíritu Santo, es el consolador prometido por Cristo, que no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece en medio de las pruebas, nos instruye en el camino y nos renueva cuando nos sentimos débiles. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, hermanos. El Espíritu Santo no es algo como algunos hermanos creen, que pecas y el Espíritu Santo sale, se va y te arrepientes y el Espíritu Santo vuelve. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Eso es lo contrario, es totalmente antibíblico. El Espíritu Santo siempre está en nosotros, siempre. Podemos apagarlo, podemos entristecerlo, pero nunca saldrá de nosotros el Espíritu Santo. Jamás, porque la salvación no se pierde. Porque no la hemos ganado nosotros, la ganó Cristo. Los discípulos tuvieron a Cristo como consolador, pero cuando marchó a la presencia del Padre, les prometió que no los dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. En el griego, literalmente es otro de la misma sustancia. No otro consolador. Nuestra Biblia debería de poner
otro de la misma sustancia. Eso es lo que tendría que poner nuestra Biblia. Que no es que esté mal hecha la traducción, no me malinterpretéis, pero sería mucho más correcto poner eso, de la misma sustancia. El Espíritu Santo, que ya no está con nosotros, sino en nosotros, su guía no es meramente intelectual, sino espiritual, práctica y constante. Él nos redarguye cuando fallamos, nos recuerda las palabras de Jesús y nos muestra el camino correcto. No estamos solos para enfrentar las tentaciones, hermanos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así es. Dios está con nosotros siempre, a las duras y a las maduras. Él nunca nos ha abandonado, nunca nos abandonará, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Nosotros sí que le hemos dejado muchas veces, le hemos dado la espalda, pero Él jamás lo ha hecho, ni lo hará. Él nos redarguye cuando fallamos y nos recuerda las palabras de Jesús y nos muestra el camino correcto. No estamos solos para enfrentar tentaciones, tomar decisiones difíciles o perseverar en la fe. Romanos 8:26 dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nos prepara para vivir como hijos del reino. Además, el Espíritu Santo nos empodera para servir y testificar. No se trata solo de resistir el pecado, sino de avanzar en nuestra vocación espiritual con autoridad divina. Así como levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros, hermanos. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nuestros cuerpos son mortales. 70, 80, 60, 90 años, no importa, pero se acabará en un momento. Lo que va a permanecer eternamente es nuestro espíritu. El espíritu que Dios sopló a Adán en el Génesis. Eso es lo que va a permanecer para siempre, por la eternidad. Aunque el término Dios Trino no aparece en las Escrituras, tenemos aquí en una misma oración una clara referencia al conjunto de sus tres personas. Este Dios Trino es el dador de la vida física futura que tendremos mediante una resurrección comparable a la que el Padre hizo por su Hijo en la mañana de la Pascua de Resurrección. Así es. Todo es posible, sí. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros. Esto nos da seguridad, convicción y una esperanza que no avergüenza. Él no se siente avergonzado de nosotros. Nosotros tampoco tenemos que sentirnos avergonzados de Él. Dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Sexto, una vida de adoración continua. Si somos templos, entonces no puede haber separación entre lo sagrado y lo cotidiano en nuestras vidas. No puede haber una separación. Toda nuestra existencia está diseñada para la adoración. Esto significa que adorar no solo es cantar alabanzas en la iglesia, sino vivir cada día con una actitud rendida y obediente ante Dios. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Esto implica una vida auténtica, íntegra, sin doblez, donde cada pensamiento, palabra, decisión y acción
están alineados con la voluntad de Dios. Esta es la verdadera adoración. No solamente cantar canciones, que sí, que está muy bien que cantemos alabanzas al Señor, por supuesto. Está muy bien alabar al Señor, indudablemente, pero también es indudable que también debemos alabar al Señor con nuestras vidas. Esta adoración continua transforma cada aspecto de la vida, nuestra manera de trabajar, cómo tratamos a los demás, lo que vemos, lo que escuchamos, cómo administramos nuestro tiempo y hasta cómo respondemos al sufrimiento. Yo sé que no es fácil responder al sufrimiento, pero es importante que también respondamos al sufrimiento, sabiendo que Dios está en nosotros. Yo sé que hay personas que sufren, yo sufro, todos hemos sufrido, en mayor o menor medida, todos hemos sufrido o estamos sufriendo, pero quiero que sepas que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Él mora en nosotros. Todo puede ser un acto de adoración si está dirigido a glorificar a Dios. Cuando el creyente comprende que cada momento es una oportunidad para honrar al Dios que mora en él, entonces incluso las tareas más simples se convierten en un altar. Así, el templo no es un edificio, sino una vida entera consagrada, vibrante y llena del Espíritu. El séptimo, no apagar el Espíritu. La Escritura nos advierte con claridad y urgencia: no apaguéis el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Esta advertencia revela que, aunque el Espíritu Santo habita en nosotros, su acción puede ser obstaculizada por nuestras decisiones, actitudes o descuidos espirituales, como orar o leer la Biblia. Como templos vivos tenemos la responsabilidad de cuidar, cultivar y proteger esa presencia divina en nuestro interior. Apagamos al Espíritu cuando albergamos pecados ocultos, cuando resistimos su corrección o cuando vivimos una fe tibia, más guiada por la rutina religiosa que por una comunión real. También lo apagamos cuando menospreciamos su obra en otros. También apagamos el Espíritu Santo cuando menospreciamos su obra en otros. Cuando desoímos su voz en lo íntimo, o cuando sustituimos su dirección por nuestras propias emociones, decisiones o razonamientos. No damos lugar al Espíritu Santo. Tomamos decisiones, ¿verdad? O nos dejamos llevar por las emociones o por razonamientos, en vez de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuidado, hermanos, nuestras emociones, decisiones y razonamientos pueden traicionarnos si no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso, mantener encendida la llama del Espíritu requiere una vida de vigilancia espiritual. Una vigilancia espiritual, especial, como los fareros. Ahora no, ahora todo va por informática. Pero antes los fareros, y sobre todo en noches de tormenta, no podían dormir. Tenían que estar pendientes todo el momento de que la luz no se apagara. Porque si se apagaba era un peligro para los barcos que estaban en el mar. Hermanos, cuando se apaga el Espíritu Santo, también somos un peligro para los demás. Porque actuamos en la carne. Por eso, hermanos, es importante mantener encendida la llama del Espíritu. La oración constante, el ayuno, y la meditación profunda en la palabra y la obediencia práctica son los medios por los cuales mantenemos el templo encendido, limpio y dispuesto. No se trata de temer perder su presencia, porque, como ya he dicho antes, la salvación no se pierde. Se trata de vivir con reverencia y sensibilidad espiritual,
cuidando de no entristecer al Espíritu, quien no solo nos guía, sino que nos ama profundamente. Guardar el templo es velar por la comunión íntima con aquel que ha decidido hacer de nosotros su morada santa. No apaguéis el Espíritu. Es un recordatorio vital para los creyentes de que debemos estar atentos a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Al permitir que el Espíritu Santo actúe libremente, experimentamos una vida cristiana plena y transformadora, guiada por su amor y poder. Es esencial cultivar una relación íntima con Dios y ser receptivos a su dirección para vivir en plenitud de propósito y esperanza. 8. La gloria de Dios en vasos de barro. Pablo declara en 2 de Corintios 4:7: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta imagen es poderosa y profundamente esperanzadora. Nos recuerda que aunque somos frágiles, limitados y rotos en muchas áreas, Dios ha escogido habitar en nosotros con todo su esplendor. Somos vasos de barro, imperfectos, desgastados, vulnerables, sí, pero dentro de nosotros está el tesoro. Somos vasos de barro, pero dentro de nosotros está el tesoro, el auténtico tesoro, el verdadero tesoro, que es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos de barro, no somos valiosos, poca cosa valemos, pero dentro de esos vasos de barro está el Espíritu de Dios, es decir, dentro de nosotros. No fuimos escogidos por nuestra perfección, porque si tuviésemos que haber sido escogidos por nuestra perfección, entonces nadie sería escogido, nadie, sino por su gracia, por medio de la fe. No fuimos hechos templo por méritos propios, sino por la sangre del Cordero de Dios. Y es en nuestra debilidad donde se manifiesta su poder. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta verdad destruye todo orgullo espiritual. No hay lugar para la autosuficiencia, hermanos. No hay lugar para la autosuficiencia. Es en nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Porque cuando somos débiles somos conscientes de la necesidad y de la dependencia que tenemos de Dios. Por eso Pablo dice, sí, yo soy débil, pero me gozo en el Señor, porque Él renueva mis fuerzas, ¿no? Nuestra fragilidad entonces no es una desventaja, sino una plataforma para la manifestación divina. Mientras más conscientes seamos de nuestra necesidad, más espacio tendrá Dios para glorificarse en nosotros. Así, el templo de barro se convierte en un faro de luz. No por la calidad del barro, sino por la grandeza de quien lo llena. Voy terminando. La esperanza de la glorificación futura. Ser templo del Espíritu Santo también implica una dimensión gloriosa y eterna, la promesa de nuestra eterna redención. El Espíritu Santo no solo es nuestra compañía presente, sino también la garantía de nuestro destino futuro. ¿Cuál es nuestro destino futuro? Estar en la presencia del Señor por la eternidad. Así que esto es importante, hermanos. La promesa de nuestra completa redención, el Espíritu Santo, no solo es nuestra compañía presente, que lo es, sino también la garantía de nuestro destino futuro. Tenemos un destino, hermanos,
un destino futuro. Sabemos quiénes somos, sabemos lo que queremos, cantaba Estopa, y nosotros también sabemos lo que queremos. Irnos a la presencia del Señor. Efesios 1, 13, 14 dice: las arras de nuestra herencia. Declara el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, es decir, el adelanto, la señal de lo que Dios ha comenzado en nosotros, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy nuestros cuerpos son templos sujetos a la debilidad, el dolor, el envejecimiento y la muerte. Eso es una realidad de la que nadie va a escapar, a no ser que viniese Cristo mañana o esta noche. Pero no lo sabemos. No tenemos ni idea de cuándo vendrá. Y si alguien dice que sabe cuándo vendrá, es un mentiroso. Porque en la Biblia no consta cuándo vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Bueno, pues, ¿y cuándo viene un ladrón en la noche? Pues no se sabe. Tú te imaginas al ladrón con un neón aquí puesto en la cabeza: vengo a robar, vengo a robar, vengo a robar. No, no hace eso. Viene cuando menos lo esperas. Hoy nuestros cuerpos son templos sujetos a la debilidad, el dolor, el envejecimiento y la muerte. No hace mucho experimentamos el caso de la muerte en mi consuegro. Falleció este jueves de un infarto. Se levantó y tal como se levantó le dio el infarto y se quedó. Somos nada, hermanos. Somos puro polvo. Y de hecho somos polvo y al polvo volveremos. No iremos a ningún sitio especial. Polvo somos, polvo volveremos. Te levantas una mañana y te quedas. O cuánta gente va de vacaciones y dice: bueno, y cuando volvamos haremos esto, haremos aquello, y resulta que los que iban en el tren seguramente que irían haciendo cábalas, ¿no? Ah, pues cuando lleguemos a casa pues haremos esto, o iremos así, o no, mañana tengo que ir a trabajar, o lo que sea, no sé, cualquier cosa que uno podamos imaginarnos, ¿no? Y sin embargo, muchos quedaron en el tren. ¿Sabéis de qué os hablo? Del tren del Ave y el Irío, o Iridio. Pero llegará el día glorioso en que este templo terrenal, hermanos, será revestido de inmortalidad. Amén. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. No envejeceremos, no nos saldrán las arrugas, no hará falta comprarse cremas para las arrugas, ni nada de esas cosas. Esta esperanza no es una ilusión, hermanos. No es una ilusión esta esperanza que tenemos. Es una certeza. Haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Es una certeza. Basada en la resurrección de Jesús. Quien es primicia de lo que hemos de recibir. Él fue el primero en resucitar de entre nosotros. Él es las primicias. El primogénito de los muertos. Las primicias de la resurrección. Y esa es nuestra esperanza, que lo mismo que Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos de entre los muertos. Así es. La muerte no nos podrá retener. Dice el Apocalipsis que reclamará a los mares que le entreguen los muertos, y el mar tendrá que entregarle los muertos. Y serán juzgados, ¿verdad? Mientras tanto, vivimos en esta tierra como peregrinos con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que lo visible es pasajero y lo invisible es eterno. Lo dice 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Son eternas. Esta esperanza alimenta nuestra perseverancia, fortalece nuestra fe y nos anima a cuidar este templo mientras anhelamos el día en que será glorificado. Todos anhelamos que llegue ese día,
Todos deseamos que llegue ese día, ¿verdad? Sí. No ha llegado todavía, hay que seguir trabajando y haciendo vida normal, pero nunca olvidándonos que somos templo del Espíritu Santo y que allí donde quiera que estemos está Dios en nosotros, dentro de nosotros. La conclusión: ser templo del Espíritu Santo no es una idea simbólica o una expresión poética. Es una verdad vital y transformadora que debe redefinir por completo nuestra identidad, propósito y estilo de vida. Nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es nuestra misión en este mundo. Dios habita en nosotros. Hemos sido comprados por precio, no por cualquier precio, por la sangre de Jesús. Ya no somos nuestros, hermanos. Recordemos que hemos sido comprados. Ya no somos nuestros. Somos de Dios. Somos de su propiedad. Nos ha comprado. Somos llamados a la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? Que parece una palabra mística, ¿no? No simplemente separados, apartados para Dios. Vivir separados para Dios, apartados para Dios, en medio de este mundo. No digo que sea fácil, pero sí digo que sí, que tampoco es imposible. Portamos la presencia de Dios, hermanos, allí donde quiera que estemos, no lo olvidemos, portamos la presencia de Dios. Somos testigos de su gloria. Estamos llenos de poder para vivir y servir, y estamos esperando una redención completa y gloriosa. Qué maravilla, ¿verdad? Una redención completa y gloriosa. No una chapuza como haríamos nosotros, sino completa y gozosa y gloriosa. Si esta realidad permea nuestro corazón, cambiará la manera en que pensamos, hablamos, actuamos y nos relacionamos. Ya no viviremos para agradar a los hombres ni para satisfacer deseos pasajeros, sino para glorificar a aquel que mora en lo más profundo de nuestro ser. Cada decisión se convierte en un acto de reverencia, cada día una oportunidad para reflejar la luz o su luz. La Iglesia no necesita más templos de piedra. Lo que necesita es creyentes que vivan como templos vivos. Eso es lo que necesita la Iglesia. No templos hechos de piedras, o de bloques, o grandes locales, con miles de personas. Eso no lo necesita el Señor, no le hace falta. Lo que el Señor necesita es creyentes que vivan como templos vivos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, saturados de la palabra, consagrados en santidad, caminando en obediencia y llevando la presencia de Dios a cada rincón de la sociedad. Porque, como he dicho al principio, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vivamos pues con la conciencia viva de que Dios está en nosotros, y eso lo cambia todo. No somos comunes, no estamos vacíos. Hay gente que dice que se siente vacía, como si fuera algo existencial, ¿no? No, es que me siento vacío, no hay nada. Pues Cristo es la esperanza, Cristo es la solución. Somos morada del Altísimo, y eso, más que un honor, es un llamado a vivir en la plenitud de su Espíritu cada día. Hasta aquí la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición. Cuando pensaba en estas cosas, hermanos, cuán importante es saber que somos templos del Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos de esta verdad, que somos templos, que no podemos vivir como viven los demás. No es que seamos mejor que los demás, pero sí somos diferentes a los demás. Mejores no, diferentes sí. Porque en ellos no mora el Espíritu de Dios, en nosotros sí. Y lo que hagamos, pensemos o digamos puede honrar y glorificar a Dios
o puede deshonrarlo. Así es. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra. Señor, que tú la grabes en nuestros corazones y nos ayudes a entender la importancia que tiene el no olvidar que somos templos de tu Espíritu, Señor. Que allí donde quiera que vayamos, allí donde quiera que estemos, seguimos siendo, Señor, creyentes, hijos tuyos, vasos de barro donde el Espíritu Santo mora. Ayúdanos a ser conscientes de todas estas cosas, Señor. Y perdona por las veces que hemos apagado o entristecido al Espíritu Santo, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Te pedimos que tú nos perdones y tú nos limpies, Señor, de todo pecado, Señor, para que en todo seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.